Nunca había ido a un hotel por la mañana y mucho menos un lunes, pero ahí estaba yo en la recepción del Hotel La Fontana de Bogotá, con el corazón latiéndome en los oídos y una carpeta de documentos en la mano. No era mi cita. No tenía habitación reservada. Estaba allí porque alguien me lo dijo. Habitación 207 entra a las 10:15. Quédate 5 minutos. Solo mira. Ese mensaje anónimo llegó a mi buzón la semana pasada. Sin remitente, sin firma, solo eso. Lo habría tirado a la basura de no ser por una frase en la parte de atrás. Tu mujer no da clases los lunes por la mañana. Y tenía razón, no lo recordaba, pero era verdad. Los lunes Carolina no tenía clase hasta las 12. Siempre decía que iba a la biblioteca del centro a preparar material. Nunca lo dudé. Hasta ese papel. A las 10:14 en punto subí en el ascensor. Solo me temblaban las manos, pero no por nerviosismo, sino porque ya sabía. No tenía pruebas, pero sabía como si mi cuerpo lo hubiera sabido antes que mi cabeza. La puerta estaba entreabierta. No golpeé, no dije nada, solo empujé la puerta con la punta de los dedos y entré. 5 segundos después, vi a mi mujer completamente desnuda sobre un tipo que no era yo, riendo de una forma que ya no usaba en casa. Él tenía aún puesta la chaqueta. Ella tenía las medias enrolladas en los tobillos. No me vieron al principio. De hecho, tuve tiempo de mirar, de grabar mentalmente la escena, el cuadro completo. Cuando ella giró la cabeza y me vio, no gritó, no se cubrió, solo se le borró la sonrisa y en ese instante supe que no era la primera vez. No sé cuánto tiempo estuve allí parado. No fue mucho, pero tampoco poco. Lo suficiente para que Carolina se levantara a toda prisa y empezara a decir mi nombre como si eso cambiara algo. Me puse de pie como un visitante en un museo que ha visto demasiado. No grité, no rompí nada, no hice nada heroico ni cinematográfico, solo la miré. Ella repetía a Andrés como si fuera un conjuro, como si repitiendo mi nombre pudiera resucitar algo que ella misma había asesinado. El otro tipo ni siquiera intentó vestirse de inmediato. Se quedó quieto con esa expresión de idiota que ponen los cobardes cuando los pillan. No tenía cara de arrepentimiento ni de orgullo, solo una especie de confusión, como si no entendiera en qué momento se jodió todo para él. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carolina con una voz que no reconocí, como si estuviera más molesta que asustada, como si el problema fuera que la interrumpí. Tú dime, le respondí y no dije nada más. Salí de la habitación sin mirar atrás. No tenía que ver nada más. En la calle me temblaban las piernas y no por la escena, sino porque el golpe fue seco, directo y sin anestesia. No lo descubrí poco a poco. No fui atando cabos ni siguiendo pistas. Me lo dieron en bandeja. El paquete completo. Me senté en una terraza vacía, pedí un café que no toqué y me quedé allí como si el mundo se hubiera puesto en pausa. La humillación fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta de que esa mujer, la madre de mi hijo, con la que había compartido 11 años de vida, tenía una rutina paralela tan pulida y segura como la que compartía conmigo. Y lo manejaba con tanta calma que se sentía en control. Incluso al ser descubierta, no quise llamar a nadie. No quería escuchar a un amigo decirme que lo sentía, ni a mi hermana preguntarme si necesitaba algo, ni a mi madre llenándome de frases hechas como que el tiempo cura todo o que mejor ahora que más tarde. No quería piedad ni consuelo, solo necesitaba espacio y silencio. Pasé 3 horas caminando sin rumbo, sin pensar, solo poniendo un pie delante del otro. Finalmente fui a recoger a mi hijo al colegio como si nada hubiera pasado, como si no llevara todo el día con la imagen de su madre montada sobre otro tipo metida en la cabeza. Él salió corriendo como siempre con su mochila medio abierta y los cordones desatados, sin saber que todo lo que conocía como normal estaba colgando de un hilo. Esa noche Carolina llegó tarde, como si necesitara tiempo para ensayar su actuación. Entró en casa como una actriz que se ha olvidado el guión. Estaba pálida y evitaba mi mirada. Yo estaba en el sofá sin la televisión encendida, sin el teléfono en la mano, simplemente sentado. Cuando se acercó intentó poner una cara triste como si estuviera afectada. No funcionó. Su actuación era de esas que no pasan el primer corte en un casting. Andrés, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? No es lo que parece, dijo. Y juro que me costó no reírme.
Carolina, te vi. Estabas follándote a un tipo en un hotel. ¿Qué más necesito ver? Ella no respondió. Bajó la mirada, se sentó al otro lado del salón como si eso hiciera alguna diferencia. Entonces empezó a hablar que se sentía sola, que últimamente yo estaba distante, que ella no planeó que pasara, que simplemente sucedió, que no sabe por qué lo hizo, que fue un error, lo clásico, pero con su toque, según ella, fue la única vez. Esa frase me hizo girar la cabeza y mirarla por primera vez en todo el día. ¿De verdad crees que soy tan idiota? Ella no respondió porque sabía que no lo era. Sabía que esa frase ya no se usa ni en las telenovelas malas. ¿Quién es un compañero del instituto? Se llama Mateo. Está casado. Dice que va a dejar a su mujer. ¿Y tú vas a dejarme a mí? Ella se quedó en silencio. La respuesta que no dio fue más clara que cualquier palabra. No sabía qué hacer. No tenía un plan. Solo se dejó llevar. Como una adolescente que cree que puede tenerlo todo sin pagar el precio. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Mes y medio, quizás algo más. Me levanté, fui a la cocina, abrí una cerveza, di un trago y volví al salón. ¿Y nuestro hijo también lo vas a partir en dos como hiciste con nuestra cama? Ella se levantó de golpe como si esa frase le hubiera dolido, pero no dijo nada. No lo negó, no lo justificó porque no tenía cómo. Ese fue el momento exacto en que entendí que esto no era una caída, era una demolición controlada. Ella no tropezó. Ella puso los explosivos y apretó el botón. No dormimos juntos esa noche, ni la siguiente ni la siguiente. Durante esos días hablábamos lo justo, lo necesario. Coordinábamos quién llevaba al niño al colegio, quién cocinaba, quién hacía la compra. Pero no hubo más. No hubo lágrimas ni súplicas, solo una calma falsa como la de los presos que comparten celda y no se hablan porque ya saben que están en guerra. Lo más jodido de todo fue darme cuenta de que yo ya había empezado a buscar señales mucho antes de verlas, que llevaba meses sospechando, pero negándolo para no enfrentarme a esto. Y al final lo supe de la forma más directa posible. Como si alguien allá arriba dijera, ¿quieres saber la verdad? Pues aquí la tienes, cruda, sin envoltorios. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Esperé hasta el sábado, no porque creyera que la situación iba a mejorar ni porque necesitara tiempo para calmarme. Lo hice porque necesitaba ver cómo actuaba ella, sabiendo que ya no había secretos. Quería observar si cambiaba algo, si intentaba reparar lo que había roto o si simplemente se escondía detrás de excusas cómodas. Durante la semana no hablamos más allá de lo básico y lo urgente. Yo no buscaba reconciliación, solo estaba midiendo su capacidad de enfrentar las consecuencias. Y la verdad es que no vi nada, ni un intento real de disculparse, ni un gesto de vergüenza. Parecía más molesta por haber sido descubierta que arrepentida por lo que hizo. Esa mañana, mientras nuestro hijo estaba en una actividad del colegio, le dije que íbamos a hablar. Ni siquiera lo planteé como una opción. Ella se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con una expresión que parecía una mezcla de incomodidad y fastidio, como si yo la estuviera molestando con mis preguntas en vez de darle la oportunidad de decir la verdad. No usé un tono violento ni levanté la voz, pero cada palabra que dije fue tan clara y seca que no dejaba margen para evasivas. Quiero que me digas la verdad, sin adornos, sin historias. Quiero saber desde cuándo, cuántas veces y si alguna vez pensaste dejarme por él. Ella tragó saliva, evitó mi mirada por unos segundos, luego cruzó los brazos, se apoyó en la mesa y dijo que no sabía cómo empezar. Le dije que no estaba escribiendo una carta, que simplemente hablara. Se tomó unos segundos más antes de soltarlo todo. Me dijo que había empezado con mensajes, que al principio era solo tonteo, algo inocente. Le respondí que no me interesaba la parte inocente que me dijera cuando fue la primera vez que se acostaron. Dijo que hacía 3 meses, no un mes y medio como dijo antes. Le recordé su mentira y ni siquiera intentó justificarse. Solo dijo, tenía miedo de decirte todo de golpe. Me contó que no fue planeado, que sucedió después de una salida del instituto con otros profesores, que después de eso se siguieron viendo cada semana, a veces 2 veces, que siempre era en hoteles, que él tenía problemas con su mujer y que entre ellos dos había una conexión especial. Me reí no porque me hiciera gracia, sino porque la frase era tan vacía que parecía sacada de un folleto de autoayuda. Le pregunté si lo amaba. Se quedó callada.
Eso fue suficiente. Entonces, ¿qué pensabas hacer? Seguir viéndolo a escondidas mientras yo cuidaba de nuestro hijo y planificaba nuestras vacaciones. Me miró con una mezcla de vergüenza y cansancio. Me dijo que no sabía qué hacer, que se había metido en algo que se le fue de las manos, que no quería hacer daño, pero tampoco supo salir a tiempo. Me pareció una estupidez. Todos los pasos que dio fueron decisiones. No fue una caída, fue una serie de elecciones conscientes y ella las tomó una por una sin pensar en las consecuencias porque confiaba en que yo nunca me enteraría. En un momento se levantó, se acercó y me tocó el brazo. La aparté sin decir nada. Entonces ella se quebró un poco y empezó a hablar más rápido. Dijo que últimamente se sentía desconectada de todo, que yo estaba siempre ocupado, que la rutina la estaba matando, que necesitaba sentir algo diferente. Le pregunté si alguna vez me habló de eso. Si alguna vez intentó decirme que estaba mal. Me dijo que no quería parecer débil, que pensaba que se le pasaría. Entonces le dije que yo tampoco estaba bien, que había estado estresado, agotado, que muchas veces me sentí solo, incluso estando con ella. Pero nunca se me pasó por la cabeza acostarme con otra persona para escapar. Ella bajó la mirada y no dijo nada. ¿Y ahora qué?, le pregunté. No lo sé, respondió. ¿Sigues viéndolo? No, desde que me viste. ¿Por decisión tuya o porque él se asustó? No sé. Creo que ambos sabíamos que se acabó. ¿Te escribió? Sí. ¿Y le contestaste? No. No le creí todo, pero tampoco era el momento de entrar en detalles. Lo que sí supe es que ella no tenía un plan, solo esperaba que yo decidiera, como si fuera yo quien debía asumir el papel de juez y verdugo. Me preguntó si estaba dispuesto a intentarlo de nuevo, si podíamos ir a terapia, si podíamos reconstruir lo que teníamos. Me reí de nuevo. No había un nosotros que reconstruir. Ella lo había dinamitado. Lo que quedaba era un cascarón. No lo sé, dije. Y era verdad, no lo sabía. Una parte de mí quería coger sus cosas, tirarlas por la ventana y decirle que desapareciera. Otra parte quería que sintiera el dolor con la misma intensidad que yo, que no pudiera dormir, que se sintiera culpable cada vez que mirara a nuestro hijo. Pero no sabía si eso era justicia o solo venganza. Lo único que tenía claro es que no iba a perdonarla rápido ni fácil, y que no iba a tomar decisiones precipitadas. Me levanté, fui al cuarto, cerré la puerta y me acosté. Ella no me siguió, tampoco golpeó la puerta, solo se quedó ahí en la cocina con su silencio y su culpa. La guerra había empezado y esta vez no iba a quedarme quieto. Después de esa conversación, lo primero que decidí fue que no iba a reaccionar con rabia estúpida ni con impulsos baratos. No iba a destruir cosas ni a gritar en medio de la calle, pero tampoco iba a quedarme sentado mientras ella paseaba por la casa con su aire de arrepentimiento a medias. Si Carolina pensaba que me iba a conformar con una terapia y una promesa de que no volverá a pasar, estaba muy equivocada. Durante años me ocupé de sostener una familia, de ocuparme de la casa, de los horarios, de las citas médicas, de nuestro hijo, de hacer que todo siguiera en pie, mientras ella fingía estar estresada con correcciones de exámenes, cuando en realidad se estaba revolcando con otro en habitaciones que se pagaban con el mismo sueldo que compartíamos. No iba a perdonarlo con abrazos ni sesiones de pareja. Iba a dejar que sintiera cada segundo del vacío que dejó. Lo primero que hice fue quitarme la máscara de marido funcional. Dejé de hacer las cenas, de lavar la ropa, de contestarle con amabilidad. No le dije nada, simplemente dejé que todo cayera por su propio peso. Si ella quería vivir como si esto no hubiera pasado, tendría que hacerlo sin mí como soporte. Empezó a notarlo a los pocos días. Me preguntó si estaba enojado, si iba a seguir ignorándola. Le dije que no la estaba ignorando, simplemente ya no tenía nada que decirle. Ella, en vez de asumirlo, intentó pasar al ataque con un discurso absurdo sobre que debíamos pensar en nuestro hijo. Eso fue lo peor que pudo haber hecho. Usar a nuestro hijo como escudo me confirmó que no solo había sido infiel, sino también cobarde. Durante una semana me limité a actuar como compañero de piso. Coordinábamos lo esencial por mensajes. Si me preguntaba algo en persona, le respondía con monosílabos. La distancia se hizo física también. Me fui a dormir al sofá y no volví a entrar en nuestro dormitorio.
Ella lo aceptó al principio como si fuera parte de una fase temporal, pero a medida que pasaban los días, su seguridad empezó a resquebrajarse. La escuché un par de veces llorar en la ducha, pero no me moví. No porque no me importara, sino porque no me creía una sola de esas lágrimas. El viernes siguiente, mientras nuestro hijo dormía en casa de sus abuelos, le dije que iba a salir. No le di explicaciones. Ella me preguntó a dónde iba y le respondí que no tenía por qué saberlo. Me puse una camisa, cogí las llaves y me fui sin mirar atrás. No tenía ningún plan específico, solo quería que sintiera, aunque fuera por unas horas, lo mismo que sentí yo ese día en el hotel, esa sensación de que ya no controlas nada. Me fui al bar donde solía ir antes de ser padre. Me senté en la barra, pedí una copa y simplemente dejé que la noche pasara. No ligué con nadie ni hablé con ninguna mujer. No estaba buscando reemplazarla, solo estaba marcando territorio, dejando claro que mi vida no giraba más alrededor de su comodidad. Al día siguiente dejé que viera la ropa que había usado tirada sobre una silla. Ella no dijo nada, pero me miró con una mezcla de celos y miedo. Le confirmé lo que quería que pensara sin decirlo. La dejé con la duda. 2 días después repetí lo mismo. Esta vez volví más tarde. Me llamó al móvil y no contesté. Me escribió 2 veces. Cuando regresé me estaba esperando en el salón, sentada en el sofá como si fuera una madre esperando a un hijo adolescente. Me preguntó si estaba con alguien. Le respondí que no tenía por qué darle explicaciones. Me pidió que no le hiciera esto, que al menos le dijera si estaba viendo a otra. Le dije que ella no había pedido permiso para follarse a su compañero del instituto, así que no entendía por qué ahora necesitaba saberlo todo. A los pocos días decidí avanzar al siguiente nivel. Llamé a un amigo abogado y empecé a preparar el papeleo de separación. No se lo dije de inmediato, solo empecé a mover hilos. Cambié mis claves bancarias, abrí una cuenta personal, suspendí nuestra cuenta compartida. Todo paso legal lo fui ejecutando sin dramatismo. Ella empezó a sospechar algo cuando no pudo pagar con la tarjeta del supermercado. Me llamó al trabajo y le dije que ya no estaba autorizada para usar esa cuenta. Me preguntó por qué. Le dije que era lo lógico. Si ella había decidido actuar por su cuenta, yo también. Esa noche me esperó despierta. No me gritó ni lloró. Estaba tranquila, pero esa calma de quien sabe que está perdiendo terreno. Me pidió que habláramos. Le dije que no tenía mucho que decir. Me preguntó si pensaba divorciarme. Le dije que estaba considerando opciones. Me pidió que no tomara decisiones precipitadas, que podíamos arreglarlo. Le pregunté si ella consideró las consecuencias cuando se acostó con Mateo. Me dijo que no, que fue un error. Le dije que entonces no tenía derecho a opinar sobre lo que yo hacía ahora. Me preguntó si iba a contarle todo a su familia. Le dije que no tenía ningún interés en salvar su reputación, que si la quería intacta, habría tenido que pensar en eso antes de abrirse de piernas por alguien que no era su marido. No me levanté de la mesa, no la dejé sola, no le di un portazo, solo me quedé mirándola hasta que bajó la cabeza y se fue al cuarto sin decir nada. Y en ese momento, por primera vez desde que todo empezó, sentí algo que no era rabia ni tristeza, era control. Y a diferencia de ella, yo no iba a perderlo. Iba a terminar esto a mi manera. Esperé hasta el martes para tener la conversación definitiva, no porque estuviera dudando de lo que quería, sino porque quería hacerlo sin rabia acumulada, sin gritar, sin dar espacio a que pudiera acusarme de actuar impulsivamente. Esa mañana desayunamos en silencio como casi todos los días desde que descubrí todo. Nuestro hijo ya estaba en el colegio y ella estaba revisando el móvil con una expresión que me resultaba imposible de interpretar. No sabía si esperaba un mensaje de él o si revisaba cada 5 minutos solo para no hablarme. Cuando terminé el café, la miré directamente y le dije que necesitábamos hablar esa noche, sin interrupciones, sin excusas, sin escapar a la habitación a encerrarse ni refugiarse en el baño para evitar la incomodidad. Me dijo que estaba bien, que ella también necesitaba hablar, pero sin tono de reproche, más como una aceptación de que ya no quedaban más postergaciones. Volví del trabajo puntual. Preparé la cena para nuestro hijo, lo ayudé con los deberes y cuando se fue a dormir la encontré esperándome en la sala, sentada, con las piernas cruzadas, con la cara de quien sabe que está por recibir un veredicto.
Me senté frente a ella, apagué la televisión y el móvil. Le dije que no había ningún discurso preparado, que no iba a dramatizar ni convertir esto en una telenovela. Le aclaré que tampoco necesitaba explicaciones nuevas, que lo que quería era dejar claro dónde estaba parado y qué había decidido hacer. Ella fue la primera en hablar. Me dijo que llevaba semanas pensando que desde que todo salió a la luz no había dejado de darle vueltas a cada decisión, a cada gesto suyo, y que sí, que había sido una cobarde, que lo sabía, que eligió el camino más fácil, que fue el de mentir, el de ocultar, el de traicionar, y que había sentido algo que hacía mucho no sentía, pero que eso no justificaba nada. Me dijo que había estado esperando que yo explotara, que rompiera todo, que me fuera y que le sorprendía que no lo hiciera. Le contesté que hacerlo no me hubiera dado nada, que lo que yo necesitaba no era venganza física ni una escena de gritos, que lo que necesitaba era recuperar el control de mi vida, de mis decisiones y que por eso estaba actuando de forma metódica, fría, si se quiere, pero honesta. Me preguntó si todavía la quería. Le dije que esa pregunta ya no tenía sentido, que lo que sentía o dejaba de sentir no iba a cambiar lo que había hecho. Le dije que llevaba semanas tratando de entender cómo se puede mentir también, cómo se puede salir por la mañana a dar clases, despedirse con un beso en la mejilla y luego pasar la tarde en una cama con otro para luego volver a casa como si nada. Le dije que no se trataba solo del sexo, sino de todo lo que vino con eso. Las mentiras, la planificación, el desprecio por nuestra vida, el riesgo innecesario, la falta total de respeto por nuestra historia. Me pidió que no la dejara. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, que aceptaba la terapia, el castigo, lo que fuera necesario. Le dije que no se trataba de castigo, que no estaba buscando que sufriera, que no necesitaba verla llorar o desesperarse. Le dije que lo que yo quería era otra cosa. Quería paz, claridad, un entorno limpio para mí y para nuestro hijo. Le dije que no podía educar a nuestro hijo en una casa donde el engaño había sido parte del aire que respirábamos, donde ella había construido una doble vida sin remordimientos hasta que la pillaron. Le pregunté si todavía hablaba con Mateo. Me dijo que no. Le pregunté si él intentó contactarla. Me dijo que sí. Le pregunté si había contestado. Me dijo que solo una vez para decirle que todo había terminado. Le pregunté si era cierto. Me miró fijo y me dijo que sí, que no tenía nada más con él, ni lo quería, ni pensaba seguir. Le dije que eso ya no me importaba, que su fidelidad tardía no era un premio ni una garantía de nada. Me preguntó si me iba a ir de casa. Le dije que no, que por ahora se iba a ir ella, que ya había hablado con un abogado, que los papeles estaban en proceso y que había conseguido un piso temporal donde podía quedarse hasta que resolviéramos la custodia. Me dijo que no quería separarse. Le respondí que eso debió pensarlo antes. Me dijo que no podía imaginar su vida sin mí. Le dije que yo tampoco me imaginaba la mía solo, pero que gracias a ella lo estaba haciendo. Me dijo que le diera otra oportunidad. Le dije que no era una película, que no había segunda toma. Me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije que quizás, pero que eso no significaba que pudiéramos volver a ser lo que fuimos. Se quedó callada. Luego preguntó por nuestro hijo. Me dijo que no quería alejarse de él, que no lo podía aceptar. Le dije que eso lo íbamos a resolver con calma, con abogados, con un mediador si era necesario. Que yo no iba a impedir que lo viera, pero que no iba a permitir que siguiera creciendo dentro de esta farsa. Me pidió que lo habláramos más adelante, que estaba abrumada. Le dije que me parecía bien, pero que no esperara milagros. Después de eso se levantó sin decir nada más. Se fue a nuestra habitación y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón sin ganas de moverme, sin ganas de encender la televisión, simplemente con la sensación de que había cerrado una etapa, que ya no había vuelta atrás y que aunque el dolor seguía allí, al menos ahora estaba limpio. Carolina se fue 2 días después. No hizo falta presionarla ni discutir. Simplemente entendió que su tiempo en esa casa había terminado. Preparó una maleta grande y un par de bolsas. Dejó todo lo demás en el armario como si todavía creyera que podía volver, pero no dijo nada al respecto. Le expliqué a nuestro hijo que su madre iba a quedarse un tiempo en otro sitio por temas de trabajo, que íbamos a vernos igual y que no tenía que preocuparse. Fue duro ver cómo él aceptaba todo con la ingenuidad que tienen los niños cuando confían ciegamente en sus padres. No preguntó nada más, no pidió explicaciones,
solo asintió como si le hubiera dicho que íbamos al dentista. En parte me aliviaba que no entendiera lo que pasaba, pero al mismo tiempo me dolía saber que tarde o temprano iba a conectar los puntos y comprender que su familia no era lo que pensaba. Una vez que Carolina se fue, el silencio de la casa cambió. No era esa tensión constante de los últimos días, sino algo más manejable, más respirable. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba las mochilas, iba al trabajo, volvía, ayudaba con los deberes, cocinaba y lavaba la ropa. Era mucho, sí, pero no me quejaba. Sentía que al menos ahora todo lo que hacía tenía sentido, no era una rutina compartida con una traición. A veces, mientras cenábamos, mi hijo me contaba cosas del colegio y sin querer mencionaba a su madre. Yo no evitaba el tema, simplemente escuchaba y respondía con la mayor naturalidad posible. No quería que sintiera que tenía que elegir. Sabía que el tiempo se encargaría de mostrarle quién había sostenido realmente la estructura de su vida y quién había elegido escapar cuando nadie lo esperaba. En cuanto a Carolina, intentó mantener el contacto por mensajes y llamadas. Al principio eran cosas prácticas, libros, horarios, visitas al médico. Después empezó a colar frases que no tenían nada que ver con nuestro hijo. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si podíamos hablar con más calma. Respondía solo lo necesario. Me pidió una reunión para revisar todo. Le dije que mejor lo hiciéramos con los abogados, no porque no pudiera enfrentarla, sino porque no quería seguir alimentando una conexión que ya no tenía sentido. Ya no me despertaba con rabia ni me acostaba con odio. Solo quedaba una distancia que se había ganado sola paso a paso, con cada mentira, con cada mensaje borrado, con cada salida encubierta por un supuesto taller pedagógico. Recibí muchos comentarios de amigos y conocidos. Algunos me decían que tenía que dejarla ya, otros que debía intentar salvar el matrimonio por el bien del niño, otros simplemente se ofrecían para salir a tomar algo y distraerme. Agradecía el gesto, pero la verdad es que no necesitaba distracciones. Necesitaba pasar por todo de frente sin saltarme ninguna etapa. Me sirvió para entender que no se trata de si una persona comete un error o no, sino de cómo reacciona después, de qué hace con ese error, de si lo enfrenta o si sigue buscando excusas. Carolina no enfrentó nada. Cuando la descubrí, no intentó reparar, solo quiso sobrevivir al escándalo. Nunca hubo una verdadera intención de arreglar nada, solo miedo a perder lo que tenía. Después de unas semanas, ella me pidió vernos sin abogados una última vez. Acepté, pero puse mis condiciones en un sitio público, sin dramatismos, sin pedir nada que ya estuviera claro que no iba a pasar. Nos encontramos en una cafetería cerca del parque donde solíamos llevar a nuestro hijo cuando era pequeño. Se sentó frente a mí nerviosa. Le pregunté si quería decir algo. Me dijo que sí, que había estado pensando mucho, que entendía que no tenía derecho a pedir perdón, pero que igual quería hacerlo, que había actuado de la peor manera posible, que no había sido valiente, que me había fallado en todo. La escuché en silencio cuando le dije que aceptaba sus disculpas, no porque creyera que compensaban algo, sino porque no quería llevar ese rencor a ningún lado. Le preguntó si creía que en algún momento podríamos volver a ser una familia. Le dije que no, que el concepto de familia no se recupera con buenas intenciones ni con palabras, que eso se construye y que ella lo había destruido desde dentro. Le dije que lo mejor que podíamos hacer era ser padres responsables, organizados y presentes. Me dijo que entendía, pero que le costaba aceptarlo. Le dije que a mí también, pero que una cosa no quitaba la otra. Nos despedimos sin abrazos, sin lágrimas, simplemente con una mirada larga que sirvió como cierre. Hoy, después de todo, no puedo decir que estoy bien, pero sí puedo decir que estoy en paz. No necesito respuestas nuevas ni explicaciones que ya no sirven. Me quedo con lo que aprendí, con lo que pude sostener cuando todo se vino abajo, con la calma que conseguí sin tener que humillarme, sin perder la dignidad. Mi hijo sigue creciendo, sigue preguntando, sigue confiando y yo sigo aquí construyendo desde cero, esta vez sin mentiras, sin medias verdades, sin que alguien más decida por mí lo que es amor, lo que es lealtad, lo que es vida compartida. No sé qué pasará dentro de 1 año o 2. No sé si volveré a confiar en alguien o si aprenderé a vivir solo, pero lo que sí sé es que nunca más voy a ignorar lo que siento, que nunca más voy a hacer de soporte mientras la otra parte juega a vivir 2 vidas. Ya no tengo miedo a estar solo. Le tengo más miedo a volver a vivir con alguien que no sabe lo que quiere y que arrastra a los demás en el proceso. Eso se acabó.
Y aunque me haya costado caro, agradezco saberlo ahora y no más tarde, porque ahora al menos sé exactamente con quién estoy. Conmigo y eso después de todo es suficiente.